Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Mundo Energía. Soy Jorge Yatín. El petróleo, incluyendo el gas natural, que se ha constituido en el corazón y sangre de la economía de Venezuela, es tan ordinario y corriente en nuestras vidas que realmente es necesario hacer un esfuerzo para darnos cuenta de lo compleja y fantástica que esta sustancia es. Un líquido de color oscuro, a veces espeso, que se enciende con suma facilidad y que se extrae de las entrañas de la tierra en cantidades inimaginables. Hace tan solo algunas generaciones atrás, el aceite para todo uso, para lubricación, nutrición y medicina, se obtenía básicamente producto de plantas como el ricino y el ajonjolí o de la grasa animal como el de las belugas y ballenas. Las emanaciones de petróleo crudo nunca han sido extrañas. No obstante, que éstas siempre eran de un crudo bastante degradado, eran casi de asfalto o brea, porque los componentes volátiles se habían evaporado. Cuando los perforadores encontraron petróleo en 1859, las virtudes del petróleo comenzaron a ser descubiertas y con el correr de los años transformó por completo tanto a la civilización occidental como a la oriental. El hecho que dio por iniciada la industria petrolera comercial de forma formal fue el pozo que el coronel Edwin Drake terminó el 28 de agosto de 1859. Este pozo, perforado en Titusville, Pensilvania, llegó a una profundidad de 21 metros y llegó a producir 25 barriles diarios. Los geólogos e ingenieros han acumulado una vastísima información acerca del petróleo. Sin embargo, aún andan circulando teorías acerca de sus orígenes debido a que aún no ha habido la manera de replicar el proceso de formación del mismo. Sin embargo, el consenso general indica que el petróleo es básicamente el producto de los restos de plantas y animales de la prehistoria. Para algunos científicos, la mayor cantidad de petróleo proviene de las diatomeas, que son plantas microscópicas, mientras que para otros se deriva de los moluscos, peces y plantas que habitaron los antiguos cuerpos de agua. Los restos orgánicos sepultados bajo capas de depósitos marinos quedaron sometidos a altas presiones y temperaturas que con el transcurrir del tiempo se transformaron en petróleo. El petróleo aparece en depósitos localizados en ciertas formaciones favorables como lo son los domos o anticlinales, donde se forman bolsones cuando un estrato de rocas impermeables cubre el depósito, impidiendo que escape el hidrocarburo. El anticlinal es la formación de un pliegue en los distintos estratos de las rocas que tiene la forma de un domo o una pequeña colina. Para visualizarlo mejor, tomemos media resma de papel de carta y la empujamos por dos de sus lados opuestos. Verán que el grupo de hojas se dobla hacia arriba formando un pequeño domo. Si se dobla hacia abajo, la formación se denomina sinclinal. Este empuje que se le está dando a la resma es similar a las fuerzas ejercidas por los terremotos y movimientos telúricos y de acomodamiento de las placas de la corteza terrestre que han ocurrido en el planeta desde hace millones de años. Los diferentes estratos de esos pliegues, vale decir, las hojas de papel en varios grupos, están conformados por arcillas, piedra, caliza, arenisca, lutitas, pizarras y otro montón de tipos de rocas. Cuando el petróleo se fue formando, hace muchos millones de años, se extendía muy sutilmente entre las pizarras marinas. Después, las transformaciones de la corteza hicieron que se concentrara en ciertos y determinados lugares. Cuando los lechos de pizarra se fueron compactando debido al peso y la presión ejercida por las capas superiores, el petróleo fue expulsado y empapó las capas vecinas de arenisca que contenían más espacio poroso entre sus granos. Estos estratos de arenisca también pueden acumular gas y agua.
Cuando estas areniscas se arquearon por efecto de las fuerzas telúricas de la Tierra, el agua se depositó en el fondo de la trampa, seguido por el petróleo y por último el gas. Varios métodos han sido empleados para localizar los depósitos de petróleo. Uno de ellos implica el uso de un aparato denominado magnetrómetro, que mide las diferencias entre las propiedades magnéticas de las rocas. Otro método es el gravimétrico, cuyo objetivo principal es medir la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre una masa determinada. Pero como la Tierra no es una esfera perfecta y no está en reposo, la gravedad difiere de un punto a otro del planeta, aunque no mucho. Debido a esto, las medidas gravimétricas en exploración representan anomalías en las que entran la densidad de los diferentes cuerpos de las rocas. El conocimiento logrado en el estudio de los terremotos y erupciones volcánicas ha sido aprovechado en la búsqueda de petróleo. El sismógrafo es el aparato básico que se emplea para casi todos estos estudios. Permite medir y registrar las vibraciones que puedan producirse por terremotos y erupciones volcánicas y también las producidas por los truenos cuando hay tempestad y cuando en el pasado se hacían las pruebas de explosiones nucleares por las grandes potencias. Al regresar de comerciales, continuaremos con los elementos de exploración. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su espacio Mundo Energía y los conceptos básicos sobre lo que es la exploración petrolera. Al principio, la producción y propagación de las ondas sísmicas en la Tierra se hacía a través de la detonación de cargas de dinamita. La adquisición, el transporte y la custodia de los explosivos requería de un sinnúmero de permisos y autorizaciones gubernamentales que dilataban el proceso de estudio, además de las numerosas medidas de seguridad que debían implantarse durante su uso en el campo. Las detonaciones siempre perturbaban a la fauna terrestre y cuando se hacían levantamientos sísmicos en aguas, estas detonaciones causaban la muerte de la fauna marina. Posteriormente, se limitó el empleo de la dinamita y se favoreció el uso de la pistola de aire comprimido, que es de fácil instalación en los camiones diseñados para los trabajos de sismografía. Los nuevos equipos y técnicas de sismografía han sido objeto de constantes mejoras con el correr del tiempo, sobre todo en la exactitud de la captura, el procesamiento y la interpretación de los datos. Por otra parte, estas constantes mejoras han permitido volver a estudiar e interpretar la antigua información procedente de estudios del pasado que no habían rendido los resultados esperados y que en algunos casos, después de volverlos a estudiar, dieron resultados positivos. En los últimos 20 años, los grandes adelantos en el diseño y construcción de los sismógrafos, así como también el procesamiento y la interpretación de las lecturas obtenidas mediante este método, han hecho que esta sea la herramienta más utilizada en la prospección de yacimientos petrolíferos en casi todo el mundo. En 1929, la familia Schlumberger desarrolló en Francia el método de los perfiles eléctricos, que se basa
en el análisis de las corrientes telúricas que son producidas por las variaciones magnéticas de la Tierra. Con el tiempo, los hermanos Schlumberger formaron una empresa de servicios petroleros de análisis, perforación y de registros que tiene presencia en todas partes del mundo, incluyendo a nuestro país. Para los ingenieros recién graduados y que no tienen temor a la aventura, esta empresa puede ser una gran opción, aunque realmente van a tener que trabajar por lo que pagan. Otro método que se emplea desde hace 50 años es el de la aerofotografía, para la preparación de mapas generales que facilitan la ubicación de zonas determinadas que posteriormente serán objeto de estudio más detallado. Este método permite obtener una visión panorámica de la topografía de la zona, en adición a que los detalles geológicos pueden apreciarse con absoluta claridad. Obviamente, la efectividad del empleo del método depende de las condiciones atmosféricas reinantes en la zona para la ejecución de las misiones. Pero, cuando las zonas objeto de la prospección están ubicadas en zonas tropicales, en las cuales las condiciones atmosféricas son altamente variables, se puede emplear la fotografía por satélite. Hoy en día existen servicios de fotografía satelital que perfectamente pueden tomar no solo fotografías naturales, sino infrarrojas que tienen la capacidad de ofrecer detalles muy precisos sin importar que un ciclón o huracán esté pasando por la zona. Por suerte para los geólogos y demás profesionales dedicados al estudio de las ciencias de la Tierra y la mineralogía, los diferentes métodos de prospección que se emplean en la Tierra pueden también emplearse sobre los cuerpos de agua. De entre esa variedad, el más utilizado es la sismografía. Por supuesto, hay ocasiones en las que los potenciales yacimientos no siempre se encuentran en la orillita, sino que puede ser que estén mar afuera, en la plataforma continental, con fuertes tempestades y a profundidades importantes, como es el caso de los yacimientos del Golfo de México y los del Mar del Norte. O bien puede ser que se encuentren en lagos calmados a escasa profundidad. Independientemente del estado del tiempo que afecte a las aguas, el trabajo sobre estas reviste dificultades adicionales que a veces pueden resultar insalvables. Un ejemplo de estas dificultades es la corrosión a la que se ven sometidos todos los elementos de metal, lo que hace que sea absolutamente necesario el empleo de aceros inoxidables y de otras aleaciones especiales. Con el correr del tiempo, los adelantos en la ingeniería y la tecnología han sido tan grandes que han provocado la evolución de todas las facetas de la exploración costa afuera. Todas las computadoras, sismógrafos, geófonos, etcétera, que son empleados en la exploración sobre el agua, están protegidos por presión positiva aplicada a sus partes internas y anillos selladores que retrasan la penetración del salitre. Todos estos equipos están instalados en barcos que han sido diseñados precisamente para ejecutar los trabajos de exploración. Los instrumentos que se usan para la producción, propagación y captación de ondas son inocuas para la vida marina. No se emplean explosivos como antes, cuya detonación era perjudicial para la fauna y flora marina. El procesamiento de datos y su interpretación se realiza con computadoras en el mismo barco y son transmitidos vía satélite a centros de mayor capacidad de resolución. Al regresar de comerciales, continuaremos con el excitante mundo de la exploración petrolera. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso en su espacio Mundo Energía y los conceptos básicos sobre lo que es las campañas de exploración. Como resulta lógico pensar, las campañas de exploración necesariamente deben disponer de computadoras que reciben información acerca de los cambios meteorológicos en la zona que se desea estudiar, vía satélite y en tiempo real a lo largo de la ruta que el barco va a tomar, idénticamente que si fuera un barco petrolero o de carga seca. Por otra parte, el radar, que es un acronismo de detección por rumbo y distancia por radio, permite que la navegación, bien sea aérea o marítima, sea realmente más segura. Todos estos métodos, juntos o por separado, realmente tienen un alto nivel de exactitud en cuanto a revelar si bajo la tierra existe petróleo o gas. Sin embargo, hasta que no se perfore un pozo exploratorio, no se sabrá a ciencia cierta. Estos pozos y los de producción inclusive han llegado a profundidades que han sobrepasado largamente los 4.500 metros. En cuanto al método que se emplea para perforar, básicamente se emplea el taladro de rotación. Antiguamente se empleaba el método de percusión, similar al que se emplea para clavar los pilotes de fundación para los edificios modernos. El taladro de rotación es mucho más seguro y permite un mayor control de todo el proceso de perforación. Para sostener todo el aparataje colgante de perforación y sondeo, se utilizan torres de acero denominados derrick, que son aquellos que aparecen en todas las postales del lago de Maracaibo. Como nota curiosa, el vocablo derrick proviene del apellido de un hombre que fue condenado a la horca en Inglaterra en el siglo XVII. También las herramientas que se emplean son de aceros especiales, en particular la broca, que está conformada por varias coronas de forma cónica similares a los engranajes, pero que sus dientes son bastante más grandes. Estos empujan la tierra desprendida hacia un cilindro interno que permanece lleno de este material, que posteriormente se extrae y se lleva a laboratorios para que sean analizados. Cuando la primera etapa de perforación ha sido completada, se procede al encamisado y cementación del pozo, que no es más que la introducción de un tubo de acero y su fijación a las paredes de la perforación con cemento. El proceso continúa con brocas más pequeñas hasta llegar a la profundidad que los estudios han arrojado como potencial ubicación de la formación contentiva del petróleo o gas. A pesar de los avances científicos en las ciencias de la Tierra y sus aplicaciones, la búsqueda de hidrocarburos conlleva riesgos calculados, igual que la lotería, la ruleta o la baraja. Estos riesgos, que siempre están presentes en proyectos de cualquier magnitud, representan inversiones de dinero que dependen del nivel de las reservas probadas, tipos de crudo, su probabilidad de recuperación y necesariamente de lo que el plan de negocios de la empresa y su posición futura en el negocio dictaminen. Pues sí, a pesar de todos los satélites, barcos, mapas, computadoras, núcleos extraídos y definición de la edad del terreno bajo prospección, la exploración por el petróleo es un gigantesco casino royal y no está abierto a todo el mundo, sino a personas y empresas que pueden afrontar el compromiso de pago de las enormes cantidades de dinero que esta empresa significa, inclusive si la búsqueda resulta infructuosa. Y aun si se logra encontrar petróleo o gas, existe la posibilidad que las cantidades del mineral no sean lo suficientemente atractivas como para ejecutar un plan comercial de explotación. Por supuesto, lo atractivo o no que pueda resultar la explotación dependerá de los precios proyectados para el petróleo en el futuro y también de las necesidades del dinero del país donde se haga la exploración. Hasta ahora, todos los métodos, dentro de sus limitaciones obvias, lo que ofrecen es una opción para indicar las condiciones y probabilidades de que en el subsuelo se encuentre petróleo, gas o ambos. La confirmación definitiva de esas probabilidades la dará la broca de perforación. Si la exploración fuera infalible, no habría pozos secos y el hallazgo de las acumulaciones petrolíferas sería fácil, pero la naturaleza es en muchas ocasiones caprichosa y cuando se trata de petróleo o gas, muy, pero muy caprichosa.
Todos, absolutamente todos los métodos de prospección petrolera han sido utilizados en el país, en mayor o menor medida, desde el más elemental hasta la aerofotografía satelital, pasando por el procesamiento tridimensional. La interpretación de los resultados obtenidos conducen a predecir el nivel de probabilidad de las condiciones y las características del subsuelo que perfilan la posible existencia de yacimientos. En pocas palabras, como ya hemos dicho anteriormente, es una enorme apuesta que se hace bajo la esperanza que se va a ganar. En la industria existe un dicho que definitivamente abarca todas las expectativas y es: la barrena dirá. No obstante todo el esfuerzo científico, físico y humano y financiero que implica la exploración y explotación petroleras, la economía basada en los hidrocarburos tiene en apariencia sus días contados. Las reservas de petróleo y gas del mundo, las cuales son aquellas que razonablemente tienen mayor probabilidad de ser extraídas con la tecnología corriente y a los precios del mercado, están en alrededor de 1.300 millardos de barriles, al ritmo de consumo actual de aproximadamente 75.600.000 barriles diarios. Nos permite vislumbrar que el petróleo se agotará en menos de 50 años, con un margen de más o menos 5 años. Por supuesto, puede haber variaciones, pero ese es el horizonte que se está visualizando. Esto quiere decir que el ser humano se va a ver forzado con alta probabilidad a desarrollar con más premura las formas alternativas de energía y el carbón. Veremos qué es lo que nos depara el futuro, que si bien para algunos puede ser una novela de terror, para otros representa una oportunidad que abra las puertas para desarrollar nuevas tecnologías. Bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos despedirnos no sin antes recordarles el correo electrónico del programa, mundoenergia@canal-i.com, al cual pueden enviar sus preguntas, cualesquiera que éstas sean, comentarios o sugerir correcciones con el fin de mejorar la calidad de su programa. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana.